Seguimos con temas de salud y sin duda importante no soltar estos temas y dándole seguimiento a esta plática con el doctor Jesús Roberto Gastelum Acosta de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS aquí en Baja California. Doctor, bienvenido una vez más, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Oiga, doctor, la vez pasada, estamos todavía en octubre y estamos platicando de los cánceres que afectan a las mujeres, pero sobre todo el cáncer de mama, evidentemente por su incidencia. Y ya vamos un poco acerca de la importancia de la detección oportuna, de las estadísticas que hay. Usted recordará, si nos acompañó ese día por parte del público, que hay una gran cantidad de pruebas y de equipo de primer nivel para todas las mujeres y que a veces lo triste es que no llegan y demás. Pero nos habíamos quedado en esta transición de comenzar a platicar, doctor, de los cánceres que afectan más a los hombres. Digamos que en esa transición se habían quedado preguntas del público en las que no alcanzamos a ahondar y eran estas que tienen que ver con el cáncer de mama, y de hecho ya lo vimos en las nuevas campañas de prevención de cáncer de mama de este octubre de 2024, que también van dirigidas a los hombres, ¿sí? Que también puede haber cáncer y que también tendríamos que revisarnos. Entonces, aunque evidentemente no es tan frecuente como en las mujeres, no es un tema del que estemos exentos. Exactamente, sí, sobre todo en los hombres el protocolo, pues como te mencionaba, ese día es diferente. Estadísticamente, los cánceres de mama, el cáncer de mama en los hombres no supera el 1.5%, pero sin embargo existe, que es algo importante. Te decía ese día que el estudio de mastografía en las mujeres es el estudio de elección a partir de los 40 años. En el caso del hombre, pues empieza con un aumento en la mama, ya con síntomas. En el caso del hombre no se hace el estudio de tamizaje a partir de los 40 años, pero es importante algo antes de eso, también en las mujeres, la autoexploración. Entonces, el conocer nuestro cuerpo, el tomar esa medida de manera mensual, de manera habitual, de estarnos explorando, es lo que en el caso de las mujeres ayuda, y en el caso de los hombres ni se diga. Hay un síntoma y hay un signo que es la ginecomastia, que es el crecimiento de la mama en el caso de los hombres, que tiene que acudir al médico para que él explore, y en este caso se va a hacer un ultrasonido de protocolo. Entonces, con ese ultrasonido ya se van a ver las características de la mama, radiológicamente hablando, y sobre eso se va a decidir si de acuerdo a esas características se hace una biopsia, y así podemos hacer el diagnóstico. En el caso de los hombres es muy diferente porque de protocolo no se les toma una mastografía como a las mujeres a partir de los 40 años. Digo, es poco frecuente, pero sin embargo existe y hay que atenderlo, ¿no? También de manera Cuando dice estudio de tamizaje, ¿se refiere a esto último o qué es el estudio de tamizaje? El estudio de tamizaje es bien importante, y gracias por la pregunta. El estudio de tamizaje en el cáncer de mama, que está demostrado que disminuye la mortalidad, es la mastografía, y es a partir de los 40 años hasta los 69 años. Es el único estudio que tenemos así como tal. Tamizaje es cernidero. Tú separas de todas las pacientes las que pueden tener una sospecha, y a partir de ahí empiezas el protocolo diagnóstico. Muy bien. Particularmente es, te digo, lo que sabemos estadísticamente que disminuye esa mortalidad en el cáncer de mama. Muy bien, y aterrizándolo en la salud de los hombres desde el punto de vista de la oncología, de los tipos de cáncer, pareciera, doctor, que todo lo que tenga que ver con hombres y cánceres de hombres es tabú y cuesta trabajo hablar de ellos, pero antes de ir a los que más afectan, que me decía, el que más afecta es el próstata, ¿no? Ajá. Pero antes de ir a eso, ¿cuál es la diferencia entre un crecimiento normal de la glándula mamaria de un hombre que pudiera ser señal de cáncer versus pues engordaste y tienes ahí unos asuntos, o es lo mismo, o igual tiene que ver, o igual es factor? De repente pues decimos entre broma y broma las man boobs, ¿no? O sea, todo este asunto que también genera tabú por la parte estética. Claro. ¿Hay que nos pudiera aclarar? Sí, la ginecomastia es algo común, es que es el crecimiento en los hombres de la mama, así se llama el término, y bueno, sí tiene que ver con ciertos factores hereditarios, ¿por qué no? También es importante. La obesidad es otro. Algunos fármacos pueden incidir por un tema también hormonal a que crezcan estas mamas. Entonces, el primer signo sería que no van a crecer de manera bilateral, o sea, no van a crecer a la par, va a crecer una probablemente más que la otra, por ejemplo. Ese es un dato, ¿no? El otro dato sería importante,
si tiene más cambios aparte del crecimiento. No sé, que el pezón cambie la coloración, que hubiera cambios en la piel, en la consistencia, alguna masa palpable a partir del crecimiento que fuera una masa palpable de consistencia más endurecida o pétrea, le llamamos médicamente. Esos son algunos de los cambios. Entre otros, pues podría palparse también bolitas en las axilas, porque no, es importante, a final de cuentas es cáncer de mama y se da en el tejido, en el caso de la mujer, glandular. Entonces, en el caso del hombre, por eso es mucho menos frecuente y tiene que ver con factores, como comentábamos la vez pasada, propiamente hormonales. Por eso es mucho más frecuente en las mujeres, Muy bien. precisamente. Pero cualquier, digamos, para decirlo en términos muy coloquiales, cualquier deformidad, aguas. Sí, y sobre todo si es unilateral. Ya, perfecto. O sea, si es de un solo lado, es mayor el riesgo. Eso es importante. Muy bien. Ahora, en ese mismo tema, ¿qué tiene que hacer un hombre cuando se detecta algo ahí? Ok, lo primero es se detecta, tiene que acudir a cualquier médico de primer contacto. En el caso del IMSS, como te comentaba, tu médico familiar. Tu médico familiar va a repetir esa exploración, va a buscar signos, va a buscar factores, también es importante, y obviamente a partir de ese interrogatorio, de esos factores, de esa exploración, él va a determinar el mejor estudio o la mejor conducta a seguir. En este caso, te podría decir, es un ultrasonido, y el ultrasonido es lo que nos va a ratificar o nos va a descartar, y ya sobre eso vamos a hacer el protocolo de una biopsia, ¿por qué no decirlo? Dependiendo, te digo, de toda la revisión del médico. Y ya de ahí vendrá todo el asunto del tratamiento, lo que sí, corresponda. A partir de que tengamos el resultado de la biopsia particularmente, que es lo que nos da el diagnóstico. ¿Tienes o no tienes? ¿No? Bueno, y para dar paso a los tipos de cánceres que le dan más a los hombres, y ya le adelanté, no dejé que lo dijera el doctor, pero bueno, el más frecuente es el de próstata. Decía algo que creo que es bien importante. Yo he escuchado, doctor, y usted me lo puede corroborar o corregirme, que independientemente de qué tipo de cáncer estemos hablando, y creo que usted lo mencionó ahorita, y si es de un género o del otro, la obesidad es factor. Sí. El sobrepeso y la obesidad, ojo, usted está aumentando entonces pues sus posibilidades de desarrollar una enfermedad cancerígena. Sí, es correcto. En el caso del cáncer de mama, dentro de los factores que sabemos bien estudiados, uno de ellos es la obesidad. En el caso del cáncer de próstata también tiene que ver con un tema hormonal. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, todos los hombres nos va a crecer la próstata a partir de los 40 años. Ese es un tema ya también médicamente bien conocido. A partir de ese crecimiento tiene que tener una detección, existen pruebas precisamente para dar el seguimiento, y hay también ciertos factores, ¿por qué no decirlo? Así como el cáncer de mama, que sabemos que es la edad, que hay factores genéticos, tener una mamá, en este caso el haber tenido, particularmente en el cáncer de mama, la mujer una menarca temprana o una primera menstruación temprana o una menopausia tardía es otro factor. En este caso también el haber recibido algún tipo de terapia en el tórax, principalmente en la adolescencia o en la primera edad, es otro factor. Igualmente con el cáncer de próstata o con otros tipos de cáncer hay factores de riesgo. Uno de ellos, como mencionas, pues es la obesidad, conocido, ¿no? No es el único, hay varios, pero sí, definitivamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo y, digamos de manera paralela, las situaciones a las que les tenemos que poner atención, sobre todo a partir de estas edades que ya nos mencionó, doctor, cuando somos hombres y sabemos que tenemos que ponerle atención y lupa al tema de la próstata? Sí, así como en el caso de la mastografía en la mujer, particularmente como detección de tamizaje, en el hombre a partir de 40 años tiene que ver con los síntomas, y el tamizaje puede empezar con un estudio que se llama antígeno prostático. El antígeno prostático es una sustancia que le da seguimiento al médico los valores. Al aumentar los valores quiere decir que ya hay un crecimiento por sí. Y obviamente los síntomas urinarios, que también son importantes, que el hombre tiene que estar vigilando. Es decir, si por ejemplo empieza con disminución del calibre del chorro, si empieza a tener lo que se llama nicturia, o sea, levantarse más frecuente por las noches a orinar, si tiene a veces que hacer esfuerzo o tiene goteo terminal. Son algunos de los síntomas que obviamente tiene que estar vigilando el varón, y en base a eso pues acercarse igualmente con el médico de primer contacto, y él va a determinar de la misma manera si se hace un ultrasonido, se hace un tacto rectal, por ejemplo, que es el estudio que también es clínicamente lo que se hace para palpar las condiciones clínicas, o sea, la consistencia de esa próstata, si está endurecida, si toca igualmente alguna masa. Eso es parte del protocolo para que ese paciente obviamente sepamos si lo que está teniendo es un crecimiento prostático benigno, porque así se llama la enfermedad, o hay un dato sugestivo de A ver, cáncer. entonces me voy a regresar poquito. Si a la hora de hacer el primer estudio que nos mencionaba,
Que ese es de sangre, ¿verdad? Sí, ese es Ese correcto. de sangre. El antígeno prostático. Es antes de llegar a las otras partes. Se detecta un crecimiento prostático, entonces no necesariamente tiene que ver con cáncer. No, no, es correcto. Es la enfermedad de la próstata más común. Empieza su presentación es a partir de los 40 años, ya hay un crecimiento. Y ya el paciente, la persona puede empezar a tener algunos de estos síntomas. No precisamente todos, o por qué no un poco de todos, ¿no? Gradualmente. Y el crecimiento prostático, digamos que vamos a tener todos los hombres con la edad, ¿es factor de riesgo para el desarrollo del cáncer? Sí, sí, claro, está asociado. Tienes Entonces, que darle sí es. seguimiento. Muy bien. Exactamente. Y es una glándula. Si ponemos la comparación, la próstata igualmente es una glándula, así como la glándula mamaria, con una función diferente, pero sigue siendo una glándula que va a crecer y a partir del crecimiento es que empiezan los síntomas obstructivos, precisamente los que estamos comentando. Claro, y en años pasados, cuando vienen las campañas de estos temas que tocan más bien en noviembre, donde nosotros estamos tocando un poquito adelantado, pero bueno, deberíamos hablar de esto todo el año, todavía tenemos entendido que más hombres mueren, aunque son menos casos, digo proporcionalmente hablando, doctor, a ver si me explico, porque los hombres generalmente llegamos en etapa tardía. Sí, es el tema tabú. Es el tema tabú muchas veces de acercarse, ¿no? Es decir, el hombre es mucho menos frecuente que se acerque a los servicios de salud. Estadísticamente así pasa. Y en el caso del cáncer, pues tiene síntomas y no se acerca igualmente a hacerse los estudios de tamizaje o teniendo síntomas hasta que está en una etapa avanzada en muchas de las ocasiones. Por eso las campañas, así como el cáncer de mama, pues también en noviembre, precisamente como menciona, pues hay campañas precisamente para la prevención. Sabemos que en estos tipos de cáncer la prevención es hacer estudios de tamizaje o que se acerque la persona aparentemente sana a hacerse los estudios precisamente para diagnosticarlo de manera oportuna. Es la manera en que vamos a prevenir la mortalidad tan alta que tenemos. A partir, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero me voy a robar un minuto para cerrar con un par de preguntas súper breves, doctor. Entonces, para retomar, ¿a partir de qué edad los hombres se tienen que hacer estas pruebas? Pues a partir de los 40 años, por ejemplo, para buscar la hiperplasia prostática benigna, en este caso, tiene que acercarse con su médico de primer contacto. A partir de los y si tiene antecedentes en su familia de algún otro tipo de cáncer o su papá tuvo cáncer prostático, ¿cambia ese factor? Sí, claro, también cambia. Habría que empezarlo a hacer antes. Habría que empezar con la búsqueda de síntomas y si tiene alguna otra molestia, no solamente esos que mencioné. Ok, la otra pregunta es, ¿cuál es, ese será el primer tipo de cáncer que sufren los hombres? Es el más frecuente, la mortalidad. Por eso las campañas, así como el cáncer de mama, tiene que ser dirigida a próstata, porque la mortalidad, como mencionabas hace un momento precisamente, sigue siendo alta y tiene que ver muchas veces no con la accesibilidad, sino que precisamente llega el paciente porque no se atendió en etapas tempranas o cuando empezaban algunos síntomas o no se hizo sus chequeos. No es frecuente que el hombre vaya a hacerse chequeos, como mencionabas hace un momento. Es frecuente que vaya cuando tiene síntomas y cuando ya definitivamente no aguanta. Y al igual que en el otro tipo de cáncer que habíamos platicado, una detección temprana da mucho mayores posibilidades de curarse. Hablando de cáncer, definitivamente, es correcto tu afirmación. Tiene que ver con el estadio de la enfermedad cuando se diagnostica. Entre más pronto sea el estadio, que está en un estadio inicial, precisamente es lo que te garantiza que tenga un mejor pronóstico de sobrevida a 5 o 10 años, dependiendo, ¿no? ¿Y los hombres qué otro tipo de cánceres son frecuentes? Por ejemplo, el cáncer de testículo también es un cáncer frecuente. El cáncer de testículo. Pero, te digo, si hablamos, ahora sí que la punta del iceberg, a lo que tenemos que dirigir las campañas para disminuir la mortalidad, por la presentación que tenemos es cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en los hombres tenemos que dirigir. Y por eso el mes que viene es el mes de promoción. Y en lo que se refiere a equipamiento y todo eso, digo, yo sé que es distinto. Platicábamos de los equipos para las mastografías que hay todo lo que se necesita en Baja California, en el IMSS, en el sector salud. También ese problema, digo, o esa situación tampoco es problema, más bien en el caso de este. No, tiene que acercarse, en este caso el varón, el masculino, a los servicios de salud del IMSS y ahí se va a iniciar el protocolo correspondiente para la derivación oportuna, ¿no? De acuerdo al caso. Doctor, quisiera seguir platicando, pero estamos más que colgados de tiempo ya. ¿Algo que agregar así breve para cerrar? No, igualmente aquí el tema de los síntomas, en el caso de las mujeres, promover que se acerquen a los servicios de nosotros de mastografía, la autoexploración. Y en el caso del varón igual, si tiene síntomas, pues acercarse a su médico de primer contacto para que inicie los protocolos diagnósticos. Muchas gracias, doctor, y por aquí los esperamos de regreso muy pronto. Buenos días. Es el doctor Jesús Roberto Gastelum.